Buenas, el tema que nos compete hablar el día de hoy es sobre la dinámica de poblaciones. Y vamos a entender que las poblaciones son sistemas dinámicos porque se mantienen en un cambio continuo, derivado a las interrelaciones que tiene cada uno de los individuos con su medio en el hábitat donde viven, pero también con aquellas interrelaciones que tiene con otros individuos de otra población. La dinámica de población se encarga de estudiar de cómo varían las poblaciones en el tiempo. Y vamos a entender que toda población tiene un potencial reproductivo que teóricamente permite que puedan aumentar de tamaño en condiciones ambientales óptimas. Eso quiere decir que no hay problema de alimento, no hay problema de competencia por espacio, no hay problema por condiciones ambientales adversas. Y entre las características que se estudian en la población son las siguientes. La tasa de natalidad, que se refiere a los individuos de una población que nace vivo por unidad de tiempo. Este parámetro puede verse influenciado por factores ambientales, como por el tamaño y la densidad de la población. La tasa de mortalidad corresponde a todo lo contrario, corresponde al número de individuos que mueren por unidad de tiempo. La tasa de crecimiento es la representación del aumento o disminución del número de individuos de una población por unidad de tiempo. Y esta va a ser positiva cuando se produce el aumento en el tamaño de la población. Ejemplo de este gráfico, esto significa un aumento en el tamaño de la población. Y esto puede ser debido, bien sea por incremento de la natalidad o la inmigración. Y cuando esto cae, es una tasa de crecimiento negativa porque disminuye el tamaño de la población. Y esto puede ser debido a una mortalidad alta y a la inmigración. Continuamos. El tema de distribución por edades. Si se toma como criterio la reproducción, se puede reconocer tres grandes grupos: la prerreproductiva, la reproductiva y la postreproductiva. Cuando el individuo nace, empieza una serie de procesos de desarrollo hasta alcanzar la edad juvenil, y cuando empieza a interrelacionarse con el sexo contrario y genera descendencia fértil, en ese momento estamos hablando de que entró en la fase reproductiva. Antes de esto era pre-reproductiva. Y cuando el individuo se hace viejo y pierde su capacidad de reproducción, entonces empezamos a hablar de la post-reproductividad. En el tema de la dispersión, que es la tendencia de los individuos de una población a separarse o a trasladarse a regiones geográficas distantes, podemos entender entonces que esta división puede ser activa, como en los animales móviles, o pasiva, en el caso de las plantas con semilla, cuyos propágulos dependen de transportes como el viento o el agua, y en el caso en particular de algunos animales que son muy pequeños y por tanto su capacidad de desplazamiento se ve limitada. Tenemos la tasa de migración, que se entiende como la migración, que es una dispersión activa que es caracterizada únicamente por los animales y puede darse en dos formas. La primera, la inmigración, fenómeno que sucede cuando individuos o grupos de individuos llegan a establecerse a un lugar determinado. Y tenemos la tasa de inmigración, que representa el número de individuos que llegan a la población por unidad de tiempo. En el caso de una población de patos que están volando y llegan a establecerse en el sitio donde van a sobrevivir, porque en su lugar de origen está haciendo mucho frío y la cantidad de alimentos se hace escasa, entonces estamos hablando de que los patos están inmigrando. Pero en el caso de el ser humano, cuando llegan gente de Colombia, Venezuela, cualquier país a Venezuela, estamos hablando de inmigrantes. La migración, fenómeno que sucede cuando individuos o grupos de individuos abandonan un determinado hábitat sin regresar. Y entendemos la tasa de migración, que se representa por el número de individuos que dejan la población por unidad de tiempo. Este es el caso de cuando los patos o la bandada de patos salen
cuando se aproxima el invierno a establecerse a otro sitio para sobrevivir. También sucede en el caso del aeropuerto de Maiquetía, cuando los pasajeros viajan, ellos tienen que pasar por la taquilla de emigración. Seguimos. La distribución espacial es una característica poblacional que está asociada con la forma en que ocupan un espacio determinado. Y esto es importante en el caso de las especies que son sésiles, por ejemplo las plantas y los corales arrecifales. Aquí podemos ver en este gráfico donde si los individuos están colocados al azar o agregadas que están acumulados en el espacio de un área determinada o de manera uniforme. Tenemos también lo que se llama la territorialidad, que es la inclinación que tienen los individuos de ciertas especies a ocupar un territorio y defenderlos de los demás individuos de su misma especie. Esto facilita la obtención de alimentos y proporciona una zona de refugio y de protección. Ejemplo de ello es una famosa película del lobo, el lobo alfa, donde el lobo alfa es el que manda la manada, es el encargado de obtener alimentos y también es el encargado de protegerlo y darle refugio a toda la manada. Continuamos. Nosotros vamos a entender entonces por densidad poblacional, que es una magnitud donde el número de individuos de una misma especie se encuentra en una unidad de superficie o de volumen. La densidad poblacional terrestre se expresa en función de unidades de superficie, como es el metro cuadrado, kilómetro cuadrado o hectárea, mientras que es el caso de aquí de la garza en una laguna. Mientras que la densidad poblacional es acuática cuando se expresa en unidades de volumen. Estamos hablando de tridimensionalidad, ejemplo en el mar o en una laguna, y la unidad de medida es el centímetro cúbico, el decímetro cúbico y el metro cúbico. Continuamos. Para calcular la densidad poblacional se utiliza la siguiente fórmula. D es igual al número de individuos por área o volumen. Un ejemplo es, si en un área de 8 kilómetros cuadrados hay una población de loros compuesta por 240 individuos, ¿cuál sería su densidad? Bueno, aplicando la fórmula, tenemos que D es igual al número de individuos, 240, por el área, 8. Entonces tenemos, el producto de la división son 30 individuos por kilómetro cuadrado. Y con ello terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención.